Hola amigos. El enfrentamiento entre la OTAN con China y Rusia ya no está sujeto a interpretaciones. Los detalles son infinitos, pero hay que resaltar uno curioso, después de la visita de Pelosi a Taiwán. Y en el curso de las maniobras de asedio a la isla, por parte del Ejército Popular de Liberación de China, resulta que el equipo militar chino, desplegado en la provincia china de Fujian, en el contexto de un fuerte empeoramiento de las relaciones con Taiwán, se marcó con signos tácticos especiales Z. Las fotos correspondientes fueron publicadas por residentes de la provincia del sur de China. En la imagen que veis en pantalla, que apareció en el mensajero chino WeChat, se puede ver que el vehículo blindado Dongfeng Xiek 2050, del Ejército Popular de Liberación de China está marcado con una señal táctica especial Z. Aún se desconoce qué causó exactamente la aplicación del signo Z en el equipo militar, sin embargo, a juzgar por la información de los residentes locales, este caso está lejos de ser el único, aunque el fenómeno del marcado especial no está muy extendido. De acuerdo con una serie de suposiciones, de esta manera las Fuerzas Armadas del Ejército Popular de Liberación de China, marcan ciertos grupos de sus unidades para garantizar una interacción efectiva. Sin embargo, hay sugerencias de que de esta manera la República Popular China apoya a Rusia en su operación militar en Ucrania. Sin embargo, a la hora actual, no hay declaraciones oficiales sobre este tema por parte de las autoridades de la República Popular China y el Comando del Ejército Popular de Liberación de China. Otro signo podría ser que el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo: asignaremos dinero y armas a Ucrania hasta que no quede gente. Estados Unidos proporcionará dinero y armas a Ucrania hasta que no quede nadie. Él, en particular, dijo que se suministrarían armas estadounidenses a Ucrania para luchar contra la Federación Rusa hasta el último hombre. Me gusta el camino que estamos siguiendo con las armas y el dinero estadounidenses. Ucrania luchará contra Rusia hasta el último hombre, dijo el político estadounidense. En Rusia, más de una y dos veces, se ha señalado que el objetivo de Occidente colectivo no es en absoluto ayudar al régimen de Kiev, sino retrasar la operación militar especial tanto como sea posible y debilitar a la Federación Rusa. Así las cosas, cada hora que pasa, se encabrona un poco más el ambiente de guerra, y el 1 de agosto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció otro paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en hasta $550 millones. Esta autorización es la 17ª extracción de equipos de los inventarios del Departamento de Defensa para Ucrania por parte de la administración Biden, desde agosto de 2021. El nuevo paquete incluye 75.000 cartuchos de munición de artillería de 155 milímetros, y munición adicional para los sistemas HIMARS. En total, Estados Unidos ya ha comprometido aproximadamente $8.800 millones en asistencia de seguridad a Ucrania desde el comienzo de la guerra. Y en mes y medio entregará a Ucrania misiles ATACMS para atacar Crimea. Los estadounidenses quieren intentar hacer realidad la amenaza de Kiev de destruir el puente de Crimea. Según Elissa Slotkin, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ucrania recibirá los próximos misiles para los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, rango de destrucción de hasta 300 kilómetros, en aproximadamente un mes y medio. Los misiles ATACMS pueden volar libremente desde los territorios controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta el puente de Crimea. La administración de la Casa Blanca está preparando ahora la justificación legal de los suministros. Y digo yo, para lo que aplicarán la ley del embudo. Recordemos que el presidente estadounidense, Joe Biden, ya puso su firma en los documentos sobre la asignación de otros $550 millones en asistencia militar a Kiev. Además, los estadounidenses pagarán el suministro de municiones para los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS y 75.000 proyectiles para artillería de 155 milímetros. La sorprendente cantidad de municiones se prometió a Ucrania porque el ejército ruso causó graves daños a los equipos ya entregados a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Misiles y lanzadores HIMARS, obuses M777, y sistemas Harpoon.
El Pentágono, por supuesto, negó todo, a pesar de las fotos y vídeos de la destrucción de las armas. Al mismo tiempo, el 23 de julio, el asesor de seguridad presidencial de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos no estaba listo para transferir misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania. Según Sullivan, Biden categóricamente no quiere que Estados Unidos avance en la dirección de la Tercera Guerra Mundial. Por su parte, ante esta escalada de la OTAN, el ejército y las autoridades rusas ya se han dado por aludidas, y han declarado oficialmente, que un ataque a Crimea y el puente de Crimea será una declaración de guerra a Rusia, después de lo cual Ucrania será glaciada con todas las fuerzas y medios. De hecho, el ampliamente publicitado retorno de territorios, no personas, sino territorios, por medios militares en idioma ucraniano, está empotrando con armas occidentales al estado de tierra arrasada, agregó la politóloga Yulia Vitiazeva, en su blog. En el nuevo paquete de asistencia aprobado por Joe Biden, Kiev recibirá de los estadounidenses unos 3.000 misiles para lanzaderas de misiles múltiple HIMARS. A su vez, el ministro de Defensa de Ucrania afirmó que se han entregado 4 lanzadores HIMARS móviles más a Ucrania. En total, Kiev recibió 16 lanzadores de Estados Unidos. El ministro de Defensa de Ucrania declaró que el ejército ucraniano ha recibido otro HIMARS alemán. No se reveló el número exacto de lanzadores entregados a Kiev, pero anteriormente Berlín informó que debería haber 3 en total. Anteriormente, el 26 de julio, la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, dijo que Alemania había entregado los sistemas de lanzacohetes múltiples prometidos a Ucrania junto con otros 3 obuses autopropulsados Panzer Haubitze 2000. Rusia ya ha comunicado que es consciente que muchas tripulaciones ucranianas de sistemas occidentales están bajo el mando directo de personal militar activo del ejército de los Estados Unidos y de la OTAN. Y el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores advirtió sobre las graves consecuencias de una guerra híbrida contra Rusia. La campaña militar híbrida que Occidente ya ha desatado contra Rusia está cargada de terribles consecuencias, ya que los países occidentales ignoran que el ejército ruso tiene armas nucleares. Que si existe una amenaza para la soberanía o la seguridad nacional, pueden ser utilizadas. Igor Vishnevetsky, director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, anunció información sobre este asunto. Se ha desatado una campaña militar híbrida contra Rusia, que se ve obligada a defender su legítimo derecho a garantizar los intereses fundamentales de seguridad, preñada de un deslizamiento hacia un conflicto directo entre potencias nucleares, dijo Igor Vishnevetsky durante la conferencia de revisión del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares en las Naciones Unidas. Por razones obvias, no se puede permitir un deslizamiento hacia un conflicto nuclear, por lo que los países occidentales deberían pensar en cómo podría terminar la campaña militar contra Rusia. Anteriormente, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, anunció que Estados Unidos y los aliados occidentales desencadenaron una confrontación híbrida con Rusia en el contexto de la operación en Ucrania, pero intentan culpar a Moscú por esto. Es absolutamente inaceptable. Yo creo que esto huele a bombero pirómano. En estos momentos Estados Unidos está encendiendo hogueras en muchas partes del planeta, y cuando todos se desgasten entre sí, seguramente emergerá Estados Unidos de bombero, al estilo de la Segunda Guerra Mundial, diciendo a sus aliados de Occidente que les ha vuelto a salvar de Rusia y China. Exigirá que el dólar sea la moneda imperante, y con eso creerá que podrá salvar su hecatombe, y que volverá a gobernar el mundo. El problema es que los sueños son, y siempre se disipan cuando uno se despierta. Esto es todo amigos, reciban un saludo.